si tengo músculos más grandes, soy más fuerte. Ese es un mito. Hay 3 tipos de fuerza y hay 8 tipos de resistencia. Fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza a la resistencia. La fuerza máxima se entrena con el 100 o el 90%. La gente, ¿cómo se empeña en cargarle y meterle porque piensa que eso le va a dar más fuerza? No son los ejercicios, sino son los músculos. Algo que ser inteligentes en el entrenamiento. Sacar de 2 a 5 repeticiones o 4 repeticiones no es lo ideal para mejorar la fuerza. Si yo nada más digo, levanto más peso, pero todo es deficiente, eventualmente tu fuerza nunca va a trascender. Para la gente que quiere mejorar su fuerza, todavía tiene que ser una técnica más pulida, una técnica más perfecta. Welcome to Strongcast. ¿Qué tal, amigos de Strongcast? Bienvenidos a un episodio más. Como cada miércoles, es un gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Marco, como siempre, con nuestro amigo y coach Juan. Amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿y tú? Gustazo, bien, contento, como siempre, como cada miércoles. Es decir, cada miércoles, no, cada jueves, porque hacemos los en vivos. Ya me confunde un poquito ya luego las agendas de trabajo y de grabaciones, pero no, muy contento, muy contento. Sí, ha tenido muy buena respuesta, tuvo muy buena respuesta este live, ¿no? Bastante bien, me sorprende, siempre lo hemos dicho, las comunidades de TikTok son, híjole, hoy sí llegaron a saturar todo el chat y las cajitas de preguntas, pero muy bien, muy atentos, se cotorrea bastante a gusto con toda la bandita de TikTok, así que si no han estado por ahí, váyanse a dar una vueltita, búscanos como Strongcast @México. @Strongcast México, nos pueden encontrar en todas las redes sociales y YouTube, eso ahí me lo cortan, me lo editan. No, pero nos pueden seguir, dense una vueltita los jueves en los lives, estamos ahí aproximadamente como 12 o 1 de la tarde, estamos sí, aproximadamente, y los martes en Instagram estamos en los lives a partir de las 9, 10 de la noche, por ahí estamos, son casi hora y media, a veces hasta 2 horas, dependiendo de cómo se ponga la interacción, de contenido totalmente para ustedes, respondiendo dudas. Y pues por ahí les adelantamos, vamos a tener un reto con nuestros amigos, justamente por acá, hago la mención otra vez, de H2D Sox, aquí los tenemos, ¿no? Donde ya les habíamos dicho en un episodio, entonces ya definimos el reto que se va a hacer. Tenemos 3 kits de estos que son 5 calcetitas profesionales. 5 calcetas para cada quien. Que son profesionales cada uno de estos kits, para que se vayan directamente hasta sus casas, en el estado que nos vean. Vamos a hacer una dinámica, amigo, un reto, ¿no? Sí, vamos a hacer un pequeño reto ahí para que todos puedan participar, independientemente si han visto Strongcast o no, pues ahí también les haríamos a ustedes la invitación de que nos ayuden a invitar a otros para que también puedan participar en ese reto. Y por supuesto que pues, si los están invitando al reto, también que se suscriban, que nos sigan, pues es una manera, como siempre les hemos dicho, que nos ayudan mucho a seguir con este proyecto, que nos compartan, que nos comenten, que nos sigan en YouTube, que le den a la campanita y pues eso nos ayuda mucho. ¿Cuándo sale el reto? Para cuando estén escuchando este episodio, ya van a estar las bases, las stories de todo lo que es el reto, entonces vayan a seguirlo, van a estar en nuestras stories de TikTok y de Instagram, ¿sale? Efectivamente. Pues muy bien, amigo, hoy queremos compartirles a toda la audiencia, a todos los Strongcaster, un tema que creo que no lo hemos hablado como tal y de lleno, que siempre se ha mencionado como parte de la hipertrofia y sale como a colación de otros temas, pero específicamente no lo hemos tocado, y es el tema de la fuerza. Fuerza, mitos y realidades de la fuerza. Todo lo que conlleva el universo fitness, pero... Marvel de la fuerza. Marvel de la fuerza y los multiversos, ¿no? Porque nos han hecho muchas preguntas en lo personal, tanto en los gimnasios como por redes sociales, en Strongcast, por supuesto, directamente. Hay mucha confusión a veces entre la fuerza y la hipertrofia. Ahorita no vamos a hablar de las diferencias de hipertrofia y fuerza, tal vez muy por encima para que nos des un contexto, pero pues ya hablamos mucho de hipertrofia y creo que ya queda muy bien establecido en más de 4 episodios que les hemos dedicado, que es la hipertrofia, ¿no? Pero la fuerza sí es interesante porque también es un tema que personalmente se acerca mucha mujer a preguntar sobre el tema de fuerza y que no quieren hipertrofiar. Entonces, si quieres, ahorita te voy haciendo como ahí externando esas duditas y partimos un poco de generalidades y vamos desmintiendo algunos de los mitos, ¿no? Y qué sí, qué no es, para quién sí, para qué no es. Que si el press de banca, amigo, que
se dejaron ir recios cuando dijimos que era lesivo, ¿no? Sí, entonces, sí, se dejan ir. Pues amigo, todo tuyo el micrófono. Pues bueno, primero tenemos que entender que la fuerza tiene diferentes categorías, la fuerza. Y pues para que ustedes vayan aprendiendo, vamos a mencionar aquí los tipos de fuerza y cómo es que se entrenan las más importantes. ¿Okay? Entonces, bueno, está la fuerza dinámica o estática. No, perdón, fuerza estática. Que es muy sencillo, simplemente es la fuerza que tienes para mantener una postura o una contracción, que sería una contracción isométrica. Entonces, ese es un tipo de fuerza que normalmente no se trabaja en el gimnasio, simplemente es como una prueba para poder valorar cuánta fuerza tienes. Después está la fuerza dinámica. La fuerza dinámica es la que aplicas con movimiento, se llama contracción isotónica. La contracción isotónica es la combinación entre concéntrico y excéntrico. Okay. Entonces, isotónicas, pues cualquier movimiento que hacemos en el gimnasio, que es hacer concéntrica y excéntrica, concéntrica y excéntrica. Entonces, eso se llama isotónica y a eso se le llama fuerza dinámica. ¿Cuánta fuerza estás aplicando en ese movimiento? ¿Okay? ¿Cómo está actuando tu músculo contra una resistencia? Entonces, bueno, esos son los dos tipos de fuerza que hay, que es estática y dinámica. Después vamos a tener otras 3 fuerzas que ya vienen siendo en la dinámica. O sea, como relacionado. Sí, es de la misma rama, pues. Okay. Que viene siendo la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza a la resistencia. Ok. Hay 3. Que la que más escuchamos en tema de gimnasio es la explosiva, ¿no? La explosiva, sí. El tema del powerlifting también es justo de ahí un poquito, ¿no? Como que se escucha mucho. Sí, porque se tiene que mejorar. O sea, para tú tener la fuerza, que es una capacidad, tienes que ir mejorando todas las características de la fuerza. No nada más te puedes especificar nada más en la máxima o en la explosiva. Tienes que ir mejorando todas. Entonces es como la hipertrofia, no nada más queremos hipertrofia sarcomérica, sino también sarcoplasmática. Entonces, en la fuerza máxima vamos a tomar en cuenta que es cuánto peso puedes mover tú sin importar el tiempo, sino cuánto puedes mover. ¿Ok? Esa es la fuerza máxima. Y la fuerza explosiva es qué tan rápido puedes mover un peso. No tiene que ser alto. De hecho, no es alto. La fuerza explosiva no es alta, sino se busca qué tan rápido mueves esa fibra muscular con un peso establecido. Esa es la explosiva. Okay. Y la fuerza máxima es cuánto peso puedes mover. ¿Sí me explico? O sea, no importa, por ejemplo, un peso muerto. No es qué tan rápido lo puedas subir, sino cuánto peso estás moviendo aunque vayas lento, aunque saques una repetición. Sí, pero o que dos. Lo puedas sacar, sí. que es lo que se ve en los concursos justamente de halterofilia, ¿no? Exactamente, esa es fuerza máxima. Claro que les ponen como un cronómetro atrás, pero es como un tiempo máximo, pero vemos que van despacio, hacen como una pausa, siguen hasta que llegan al punto máximo, lo sostienen y lo sueltan, ¿no? ¿Dónde digo, para hacer ese match de lo que dices, dónde entonces puedo ver o podemos ver la fuerza explosiva? O sea, un ejemplo de un peso, moverlo muy rápido, ¿dónde lo podríamos ver? Esto se ve más en los deportes y artes marciales que como tal en un deporte como de peso. Okay. ¿Sale? Porque el hecho de brincar, por ejemplo, es una fuerza contra la gravedad, tu peso, y el hecho de brincar muy fuerte es explosivo. ¿Sí? Pero si queremos, por ejemplo, meter un peso, no se ve tal cual más que en lanzamientos, como lanzamiento de bala, como lanzamiento de jabalina, como en los momentos en los que pateas un balón, lanzas un balón de fútbol americano, eso es explosivo, aunque el peso es muy ligero, pero es un movimiento explosivo. En un corto tiempo logras tener una distancia, por ejemplo, en ese movimiento. Sí, lo que es en los de fútbol americano, ¿no? Que son las leyes de Newton, lo que platicábamos la vez pasada, la fuerza por aceleración, da igual a la fuerza que estás aplicando, ¿no? Masa por aceleración va la fuerza, entonces eso es más explosivo. Bien, ¿sale? Súper. Pero pues obviamente se puede entrenar con ciertos pesos para tener una mejor explosión. Que también me llega a la mente, y no sé si sea correcto, un maratonista, un 100 metros planos. Ahí aplica fuerza explosiva para hacer ese arranque, ese empuje de... Para correr. Para los corredores, sí.
Pero para, por ejemplo, el de maratón, hay otra fuerza que se llama fuerza a la resistencia. Ok. Que es la otra fuerza que iba a hablar, pero ese es otro tipo de fuerza. Ok, bien. Entonces, la fuerza máxima es cuánto puedes mover en máximo peso sin importar el tiempo. La fuerza explosiva es el peso, no importa si es muy alto o bajo, pero qué tan rápido lo puedes mover. ¿Sale? Ese es explosivo. Y la fuerza a la resistencia, pues es tal cual como suena. ¿Cuánta fuerza puedes tener para aguantar la resistencia que estás haciendo? ¿Ok? Por ejemplo, yo lo llego a ocupar también mucho en el gimnasio. Que te digo en una ocasión, vamos a hacer 50 sentadillas. O te digo 50 sin parar. No, perdón, 20 sin parar en la sentadilla hack. 20 pero sin parar, cuidando esta técnica. Ahí estamos trabajando fuerzas a la resistencia. Sí lo estamos inclinando hacia la hipertrofia, pero dentro de la fuerza está aplicando la fuerza hacia la resistencia. Estoy tratando de sacar esas 20 repeticiones, 25 repeticiones con una carga, cuidando ciertas características y cuánta fuerza realmente tengo para soportar esa resistencia. Resistencia muscular y resistencia contra lo que estoy cargando. Fuerza contra la gravedad, ¿ok? ¿Sí me explico? Entonces, sí. Un maratonista sería ese. ¿Cuánta fuerza la resistencia tiene? ¿Tiene que correr 24 kilómetros, no, 50 kilómetros? Sí, claro, una distancia. ¿Y cuánta resistencia tiene muscular? ¿Cuánta fuerza de la resistencia tiene? Claro. ¿Me explico? Sí. Pero también se puede trabajar en el gimnasio. Estas últimas tres que acabo de mencionar se trabajan en el gimnasio. La fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza a la resistencia. ¿Ok? Las primeras dos cosas que dije de fuerza son como las categorías que hay, que es de tensión isométrica o isotónica. Que también las ocupamos. Sí, también las ocupamos. En ciertas metodologías del entreno híbrido podemos utilizar las isometrías, las contracciones. Efectivamente. ¿No? Y por último, solamente como para entender mejor la fuerza, existe la fuerza absoluta y la fuerza relativa. Que esto es más dependiendo del individuo, no tanto de la actividad. ¿Okay? Por ejemplo, la fuerza absoluta es acorde a lo que tú pesas, lo que tú cargas, o lo que tú mides, lo que tú cargas, o lo que deberías de cargar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo, Juan, que peso 105 kilos y que mido cierta estatura, mi fuerza absoluta debería de ser tanto por mi estatura y peso. Que ahí quiero tocar uno de los primeros mitos que tenemos, que muchos asocian o creen que, ya sabes, cuando nos ponemos la camiseta de Ego Lifters, empezamos, no, a ver, vamos a ver quién carga más en press de banca, tuyo, ¿no? O a ver quién saca más, quién le mete más machina a la sentadilla, ¿no? Y entonces caemos en el error de creer que si tú, Juan, y es real porque lo vivimos cuando entrenamos contigo, le pones 6 discos, decir, no, yo también 6 discos, ¿no? Pero ahí radica justamente este principio porque tú y yo de entrada no tenemos la misma estructura ni ósea, ni de estaturas, ni de proporciones, ni la masa muscular. No tenemos. Ahora, si me mido mi fuerza contra alguien que mide, no sé, 1.90, pues evidentemente va a poder sacar más peso que el que yo pudiera sacar. Pero en condiciones de fuerza absoluta pudiéramos estar sacando nuestros máximos pesos o yo pudiera estar cargando más que él en su fuerza absoluta, ¿no? Exacto, aunque él diga, yo le metí 6 discos, sí, pero para tu contexto, en tu fuerza y tu anatomía y tus características, estás, no sé, en el 80%. En el 80%. Y yo con mis características, mi fuerza absoluta, estoy en el 100% o en el 110%, ajá, ¿no? No, pero tú le metiste 5, sí, pero ve mis características. O sea, ándale, y entonces ese es como el mito, pensar que nada más nos basamos como en el número de discos, kilos que cargamos, y es más bien en tu contexto saber que tú puedes, a ver, poniéndonos, vuelvo a lo mismo, la camiseta de Ego Lifter, tú cargas más, ¿no? Uh-huh. Que al final pues no nos debe de importar, ¿no? Porque ya lo decimos, para el fisicoculturismo, para el tema de halterofilia, bueno, ahí sí cambia totalmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, exactamente lo que acabas de decir, a veces no es que sea un mito, simplemente que no contemplamos esas características, porque lo que acabas de mencionar es fuerza absoluta, lo que estamos hablando. Uh-huh. Pero ahí viene la fuerza relativa. Y la relativa es exactamente lo contrario, lo que estás diciendo. Que tú te metes a la sentadilla, a la hack, y le metes 5. Y yo le meto 6. Y yo te digo, no, yo cargo más que tú. Relativamente sí cargas más que yo. O sea, es una fuerza relativa. Porque estamos solamente considerando un factor, es el peso. Sí. Y relativamente sí me ganas. O bueno, sí, relativamente te gano. Pero absolutamente no.
¿Por qué? Porque yo, por la masa muscular que tengo, estatura, tiempo entrenando, características y todo, a lo mejor yo debería estar cargando 8 y tú 5, para que estemos los dos en el 100%. Y sí, como dices, a lo mejor yo con 6 estoy en un 70 y tú con 5 estás en un 90. O sea, fuerza absoluta me ganas, pero fuerza relativa yo te gano. Así es. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, eso depende más del individuo, no es algo que se entrene. Entonces, por eso quería como tomarlo por partes, que una es fuerza estática y otra dinámica. O sea, una que me quedo quieto y otra que me muevo. De ahí se desglosa las tres que sí se pueden entrenar. Fuerza máxima, fuerza relativa, fuerza máxima, fuerza explosiva y fuerza a la resistencia. Esas sí se pueden entrenar. Y las otras son como para evaluar al individuo. Ajá. Fuerza relativa y fuerza absoluta. Ok, entonces estas son las características de la fuerza. Y ya de entrada de ahí, amigo, ya fíjate el desconocimiento que hay en este mundo. Porque muchos hablan de la fuerza y que entrenan fuerza. Y que yo aquí bien fuerte. Ajá, yo no quiero hipertrofiar, yo nada más entreno fuerza. Pero ¿cuándo te has puesto a pensar de todo esto de las fuerzas, no? Y solamente volvemos al punto de evaluar todo en base a un factor, que es la fuerza relativa. Kilogramos. Fuerza relativa. O sea, estamos evaluando todo eso nada más con fuerza relativa. Sí, impresionante. De cómo muevo este peso. Sí, en el press de banca, ¿no? Que fue un tema que tocamos y justo lo dijimos hace rato con nuestros amigos de TikTok y todos los Strongcaster. Parece que tocamos una fibra bastante sensible en todos los que nos leyeron y dijeron, no, el press de banca, ¿cómo te metes con el press de banca si los mejores resultados? Depende. No estábamos cuestionando el ejercicio per se, lo estábamos cuestionando bajo algunas condiciones. Hablando sobre la hipertrofia. Claro. ¿No? Entonces, está bien interesante. Qué interesante ver como estos puntos de vista, porque sí, muchos, y te soy honesto, también esa parte desconocía como ese tipo de fuerzas, ¿no? Pero sí, me hace mucho sentido. Es muy curioso el mundo del entrenamiento porque hay 2 tipos de hipertrofia. Por lo que vemos hay 3 tipos de fuerza y hay 8 tipos de resistencia. Entonces, cuando tú quieres trabajar algo en el gimnasio, no sabes ni siquiera cómo, porque hay repeticiones que se involucran, si no hay que ver la metodología. Por ejemplo, la fuerza máxima tienes que entrenar con un 90 o un 100% de tu 1RM. ¿Qué es 1RM para la gente que no sabe? Pues yo tampoco, pero suena padre, bien chido. Suena chido. El 1RM es una repetición máxima, 1RM. Ajá. Entonces, hay evaluaciones para entender esto. O sea, tú pones un peso y ahí está la forma más OG. De la vieja más tradicional. Sí, que es, pues, a ver cuánto Dile cargas. OG, porque luego también nos dicen, no, la vieja escuela, a ver, no hay vieja ni nueva, simplemente avanzado. Pero la clásica. La clásica, la que casi se hacía al chingazo, como cuando te quieren meter al agua a nadar. Yo queriendo ayudar a Juanito diciéndole que le digo, oye, ya le dijo al chingazo. No, bueno, pues como cuando te quieren meter al agua a nadar. Órale. ¿Quieres aprender? Sí, pues ahí te va, ¿no? Y te echan al agua. Y la nueva escuela es de la nueva escuela es que no, mira, ponle fíjate, los flotis. Sí, claro. Bueno, la fuerza de la 1RM se puede sacar así sacando el máximo peso nada más, pero corres el riesgo de lesionarte porque no quieres como desgastarte tanto y entonces en tu calentamiento a veces no es tan eficiente y te puedes lastimar. O hay que saber calentar, porque si calientas de más, o sea, te fatigas de más muscularmente, ya merma tu fuerza real contra ese peso. Entonces, lo que se hace es sacar una fórmula. Hay fórmulas para sacarle un 1RM que te pones un peso, sacas cierta cantidad de repeticiones y pues entonces está la fórmula donde sacas el peso más las repeticiones. Sacas ahí la fórmula y te dice, bueno, tu 1RM es tanto. Tu 1RM es tanto, tu 3 1RM tu 3RM es tu 5RM es o sea, 5 repeticiones máximas, o sea, hasta ahí puedes llegar, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, eso quiere decir 1RM. La fuerza máxima se entrena con el 100 o el 90% de la 1RM para sacar de 2 repeticiones hasta 5 repeticiones, ¿ok? Ahí es como se maximiza la fuerza máxima. Eso es lo que dicen los artículos y lo que dice la ciencia. Segundo, la fuerza explosiva se trabaja en un 60-70% de la 1RM. ¿Okay? Y las repeticiones van oscilando entre las
2 repeticiones hasta las 8 repeticiones. Para la explosiva. Para la explosiva. Pero aquí es donde nosotros debemos de aprender a entrenar, porque si yo estoy trabajando fuerza explosiva, tengo que tener las características del entrenamiento de la fuerza explosiva con esas repeticiones y ese peso. Porque si nos vamos a la hipertrofia, el 70% de la 1RM son para 15 repeticiones, 10 para sacar hipertrofia. Y tú dices, oye, pues ¿qué estoy trabajando? ¿Fuerza explosiva o estoy trabajando hipertrofia? Y ahí es donde empiezan los problemas y empiezan los mitos y las realidades. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, ¿sabes qué, Marco? Vamos a sacar con el 70% de la 1RM 12 repeticiones para la hipertrofia. Y a otra persona, por ejemplo, a Memo, le puedo decir, ¿sabes qué, Memo? Vamos a trabajar fuerza explosiva, vamos a cargar el 70% de la 1RM y vamos a sacar 10 repeticiones, pero para fuerza explosiva y tú para hipertrofia. Y entonces uno dice, chinga, ¿y entonces cómo la hago? Ahí es donde empieza a tener coherencia lo que uno debe de empezar a entrenar. Si yo muevo el peso sin que me importe el excéntrico, explosividad. Fuerza explosiva. Pero si yo empiezo a cuidar el excéntrico y tampoco la aviento, simplemente contraigo el músculo, controlo, entonces trabajo hipertrofia. Oye, pero ¿cuál es la diferencia? No sé. La diferencia es tu tiempo bajo tensión y el estrés metabólico que estás causando, que son los principios de la hipertrofia. Y esos no van a estar en la fuerza explosiva. La fuerza explosiva tiene solamente una característica: qué tan rápido mueves el peso con el rango de movimiento que debe de ser. Claro. Entonces ahí es donde la gente empieza a tener problemas en el gimnasio o donde debe de tener los enfoques en el gimnasio. Porque llega la persona nueva, un ejemplo, llega y le dice, bueno, saca 15 repeticiones y agarra un peso que puede controlar y hacen esto, no sé, vuelos laterales. Sacan 15, llegan, no sé, se tardaron 20 segundos, 15 segundos, ya hice mis 15 repeticiones y un coach dice, oye, ¿cómo ya sacaste 15 repeticiones? ¿Qué peso le pusiste chinga, a ver, hazlo. Y lo hace de la forma de la fuerza explosiva. Entonces, ¿qué está mejorando? ¿Fuerza explosiva o hipertrofia? O pasa a la gente que también ya es avanzada y de repente empiezan a hacer ejercicios un poquito más explosivos, que lo podemos ver a veces en... Yo, por ejemplo, o sea, velo, yo me lo has corregido mucho. Yo hago eso con los laterales. Uh-huh. O sea, llega un punto en la fatiga que yo ya hago explosivos, ya hago un brinco. Sí. Porque ya el peso ya lo empieza a mover rápido. Ya no lo puedo controlar con esa técnica ni ese control para la tensión. Entonces ya al último empiezo a hacer esto y empiezo como a brincar, pero ya son movimientos más explosivos. A trampear. Que lo que conocemos como trampear porque no está enfocado a la hipertrofia. Uh-huh. Pero es en un contexto de tal vez la última repetición, con la fatiga, una fatiga. Ya con el tiempo bajo tensión. Pero no es como así. Que desde la 1, en mi serie 1, en mi primera repetición y en las de aproximación, todo lo haga así. Uh-huh. O se haga de esa manera. Efectivamente. Si yo lo hiciera de esa manera, está bien. Si mi objetivo fuera la fuerza explosiva. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Por eso yo siempre les digo, en el gimnasio es importante no muchas veces criticar cómo entrena el otro, porque tú no sabes el objetivo. Efectivamente. ¿no? O sea, si yo veo a alguien haciendo esto, yo le diría, no manches, ese cuate se va a lastimar, ve cómo lo está haciendo. Pero ¿qué tal está trabajando su fuerza explosiva? Su fuerza explosiva, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en esa parte sabiendo el objetivo, ¿no? Efectivamente. El ejemplo que te dabas, ¿no? De Marco, Memo, cómo están entrenando. Sí, es la misma, se podría decir que es la misma rutina. Y es que, bueno, a eso quiero llegar, el mito y realidades, porque mucha gente va a agarrar y va a decir, yo le voy a copiar la rutina a ese influencer o a ese competidor. Pero hazla como la hace él, ¿no? O... Por ejemplo, no, es que la ciencia dice que la hipertrofia está en un rango del 70%, 75% de la 1RM, entre 10 y 15 repeticiones, ahí dice que está la hipertrofia. Ajá, ¿y lo estás haciendo como se hace la hipertrofia realmente? Con los tiempos de descanso que debe ser, con la carga que debe ser, con la técnica que debe ser, con la metodología que debe ser. Y bueno, eso es el entrenamiento. Ahora falta la frecuencia, falta la carga, falta tu alimentación, tu dieta, tu etcétera, etcétera, para saber si realmente esa carga del 70-75% y sacar esas 12 va a ser real para tu hipertrofia. Claro. Y entonces ahí empiezan a cambiar un chingo de cosas que luego no entendemos. Por eso está el podcast. Por esos 58 episodios para ustedes. 58 mucho episodios. Amor y cariño. Oye, amigo, te quiero hacer una consulta que justamente nos hace una Strongcaster. Oye, amigo, pero ¿te parece si
digo rápido la fuerza, la resistencia. No, primero te hago la pregunta. Perfecto. No, es yo sí, digo no, sí, para terminar el concepto, sí. Para que terminen los tres. Sí, porque también va de la mano, es que iba de la mano de lo que estabas mencionando de hipertrofia, pero dale, termina con eso y te hago la pregunta porque va muy ligada al tema que estás diciendo. Es que mira, aquí empieza otra característica bien diferente con la fuerza hacia la resistencia. Y si te das cuenta, es parte de los entrenamientos híbridos porque aquí la fuerza de la resistencia, su margen es del 50%, aproximadamente, pon tú que del 45% al 55 o 60% de la 1RM. Es para sacar aproximadamente de 20 a 25, 30 repeticiones o más, ¿no? Más porque tiene características diferentes de la resistencia, pero pues supongamos que entre 20 y 30 repeticiones, ¿ok? Si te das cuenta, hay la metodología del rest pause. Si tú te metes a sacar cuántas repeticiones sacas entre 15, 12 y 10, son 37 repeticiones. O si te metes a un drop set, son 10 repeticiones, le bajo peso 10 repeticiones, le bajo peso 10 repeticiones. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Hipertrofia sarcoplasmática, o estoy haciendo hipertrofia, o yo estoy haciendo fuerza hacia la resistencia. Y ahí es donde radican mucho los problemas de cómo hacen las ejecuciones, las técnicas de los entrenamientos. Por eso por ejemplo, yo con ustedes, sí les digo, a ver, vamos a hacer esto, pero el objetivo no es cargar peso ahorita, sino sacar esto. Ahorita el objetivo es esto, aunque pares. Ahorita el objetivo es esto, aunque esto. ¿Por qué? Porque hay características del entrenamiento para cierta función que tú estés buscando o cierto objetivo. Si es hipertrofia, si es resistencia, si es fuerza. Que yo les he dicho, ahorita vamos a cargar un chingo de peso en peso muerto. El objetivo es fuerza, no me importa el rango de movimiento de aquí, me importa esto. ¿Por qué? Porque es fuerza. Ahora, vamos a trabajar 15 pesadas y después, al final, vamos a sacar 30 repeticiones de vuelos laterales con poco peso, pero quiero buscar este enfoque. ¿Por qué? Porque estoy buscando, al final, completar la resistencia, pero buscando la hipertrofia sarcoplasmática, por ejemplo. Entonces son características que luego la gente que entrena, bueno, no luego, de hecho la gente que entrena no se da cuenta. El coach normalmente, puede ser que sí, también no sé si sepan todas las características de los entrenamientos como lo que estoy mencionando, pero cuando alguien prescribe una rutina debería estar considerando todas estas que son las intensidades del entrenamiento y los enfoques que estamos buscando. Sí. Por eso es complicado que alguien llegue y, como dices, ves a alguien o alguien te dice, oye, ve lo que está haciendo ese chavo, ¿está bien o está mal? Y lo ves haciendo sentadilla explosiva, paz, ¿no? Y tú dices, está mal, porque la sentadilla tiene que llevar un control y hacer esto. Pero no sabemos por qué lo está haciendo. ¿Sí me explico? A lo mejor es un jugador de voleibol y quiere perfeccionar más su salto. Y quiere exactamente, la explosividad del salto. Efectivamente. ¿No? O alguien que brinca, vaya, o sea, no sabemos, ¿no? Por eso tu pregunta que me decías al inicio, de dónde lo podemos encontrar, pues es que es la explosividad la vemos en los deportes y artes marciales, en las patadas, cuando te agachas, cuando bloqueas, cuando corres, cuando brincas, pero se entrena de una manera diferente que es con peso. Con cierta cantidad de peso hacer los movimientos explosivos que luego pueden ver en videos de TikTok, gente de, no sé, fútbol americano, que se ve que luego agarra barras y como que las avienta. O sea, no las avienta porque tiene como, es una máquina especial para eso que haces el movimiento como de empujar. Y lo frena. Sí. O hacen sentadillas Smith con brinco. Y tú dices, no, ¿cómo? Eso está mal, que no sé qué. Bueno, pues es que está buscando otras características. Por ejemplo, a la fuerza máxima o la fuerza para deportes, fuerza máxima o explosiva, el rango de movimiento a veces no es completo. Nada más bajan a menos de estos son 90 grados de la rodilla. Bajan a veces menos de la rodilla y hacen este movimiento nada más. ¿Por qué? Porque quieren hacer un movimiento explosivo solamente en esa área. No en todo el complejo. Y es un momento porque tiene sentido, porque tienes milésimas de segundo para ejecutar ese movimiento con una gran fuerza. Sí, imagínate. Entonces, que en lo que bajo... Tú vas a brincar por un balón de fútbol americano. No vas a hacer una sentadilla profunda para brincar y agarrarlo. Vas corriendo y solamente haces este movimiento y desde ahí quieres tener la fuerza explosiva. Sí, totalmente. Entonces, son cosas que luego la gente no va entendiendo y más, pues, si no estamos familiarizados con el deporte, ¿no? Entonces, estas son cosas importantes de un entrenamiento de fuerza. Y ahora un entrenamiento de fuerza no siempre va muscular, es más del sistema nervioso central.
Y ahí en el sistema nervioso central se especifica la fuerza, que es una capacidad del cuerpo que viene desde el cerebro, hacer movimientos instantáneos, explosivos, fuerza, etcétera, más que estéticos. La fuerza no es estética, la fuerza viene del sistema nervioso central por activación de músculos, pero también por activación del sistema nervioso que viene desde el cerebro. Sí, porque al final el cerebro manda la señal, esos pulsos electrónicos al músculo para hacer ese movimiento, esa contracción. Por eso es que cuando también en el gimnasio nos llegamos a fatigar por un exceso de entrenamientos de mucha fuerza, empieza a haber lesiones, pero ya no empieza a hacer bien los ejercicios porque se estresa el sistema nervioso. Claro. Y cada vez son más deficientes las pulsaciones o las instrucciones que le da al músculo, ¿no? Entonces ya esa contracción se vuelve deficiente y ya se empieza a fatigar también. A fatigar todo, ¿no? Por eso es la importancia. Amigo, porque ahorita que tocas esto, permite hacer la pregunta, porque justo estás entrando en el otro mito de si la hipertrofia, si para la fuerza, si no, porque justamente esta personita que le mandamos un saludo se llama la Susana. Es de Madrid, España. Te mandamos un fuerte abrazo, saludo. Susana es una mujer, rango de los 22, 25 años. Entrena mucho el tema de fuerza, quiere mejorar su fuerza. Entonces preguntaba que ella quiere desarrollar fuerza, pero sin hipertrofiar. Okay. ¿No? Entonces yo le decía, bueno, creo que si unas van ligadas, porque de alguna manera debe haber una hipertrofia para mejorar la fuerza, y ahorita justamente es la pregunta que te quiero hacer, porque también se da mucho en el tema de las mujeres, ¿no? Que a veces con este sentir de yo no me quiero ver como vato, ¿no? O sea, nada más quiero ser fuerte de las piernas y tener piernotas o desarrollar simplemente la fuerza para una buena sentadilla, un hip thrust. No sé si ahí sí es un mito de que dicen el hacer fuerza, pero sin hacer hipertrofia. ¿Qué opinas al respecto? O sea, unas están separadas de la otra, es decir, yo puedo hacer entrenamiento de fuerza sin hipertrofia, o si es necesario tener un buen entrenamiento de hipertrofia para mejorar mi entrenamiento de fuerza. ¿Cómo está esa parte con lo que ya nos explicaste con todos estos principios? Para que ella, Susana, que nos escuchas, te vamos a compartir este clip, te lo voy a compartir. Eso. Es lo que me interesa, que se lo compartas, amigo, porque si no, no tiene hasta Madrid, España, sí, amigo, imagínate. se va para allá. Bueno, la gente del gimnasio busca principalmente hipertrofia sarcoplasmática, que es que se hinche la célula y que se vea gigante, que se vea ese glúteo grande, esas piernas grandes, hipertrofia en el pecho, en el hombro, en el brazo, para que se vea grande, ¿ok? Luego, la gente que está buscando como ella no debería estar buscando la hipertrofia sarcoplasmática, sino la hipertrofia sarcomérica. Que la sarcomérica es crear nuevas sarcómeras, más que no crezcan, simplemente crearlas, porque estas son las unidades funcionales de la fibra muscular. Bueno, la fibra muscular tiene todas estas sarcómeras y va creando las sarcómeras y entonces es más funcional, tiene mejor contractibilidad para poder ejercer contra la fuerza, ya sea de gravedad o con la fuerza que sea. Entonces, sí se busca una hipertrofia y sí va relacionada la fuerza con la hipertrofia, pero hacia la hipertrofia sarcomérica. Cuando nosotros queremos ser estéticos, buscamos hipertrofia sarcoplasmática. ¿Ok? Eso es algo importante. Ahora, tenemos que aplicar fuerza siempre para poder lograr hipertrofias, cualquiera de las dos. Pero aquí lo que importa es saber cómo vas a aplicar las fuerzas. Porque si te das cuenta, una hipertrofia sarcomérica se desarrolla con fuerza máxima, de 2 a 6 repeticiones. ¿Cierto? Cierto. Y también se puede desarrollar hipertrofia sarcomérica de 8 a 12 repeticiones, que viene siendo un poquito en el área de la fuerza explosiva. Okay. Todo depende de cómo lo hagan, pero está en ese rango de repeticiones. Y la hipertrofia sarcoplasmática está en las repeticiones de las 15 para arriba, de las 15 a las 30. Vamos a poner ahorita ese margen, que es fuerza hacia la resistencia. O sea, en todas estás aplicando la fuerza, en cualquiera de las dos hipertrofias, ¿ok? Pero aquí lo importante es, si tú quieres tener una hipertrofia sarcomérica, necesitas irte hacia la fuerza máxima o hacia la fuerza explosiva. Nada más. Y si quiero hacer fuerza, o sea, como ella lo comenta, o sea, quiero desarrollar más fuerza y mejorar mi fuerza,
no nos dijo qué tipo de fuerza, ¿verdad? Ahora que ya lo sabemos, pero no quiere hipertrofiar. Fuerza máxima y fuerza explosiva. Fuerza explosiva solamente hasta las 10 o 12 repeticiones. Ahora, eso no quiere decir que sus entrenamientos o los entrenamientos sean deficientes. ¿En qué sentido? Que tengas una mala técnica, que no incorpores elementos como un rest pause, o sea, ¿eso no te aísla de hacer ese tipo de entrenamientos? ¿O sí es como movimientos más balísticos? Lo que hace rato ya decíamos. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí importa más que sean ese tipo de metodologías como carga progresiva o puede haber movimientos balísticos. La técnica siempre debe de ser bien importante en la fuerza porque juegas mucho con el peso y te puedes lesionar. Entonces, la técnica para los halterofilistas o para la gente que quiere mejorar su fuerza todavía tiene que ser una técnica más pulida, una técnica más perfecta todavía, porque es jugar mucho con el peso y tienes que articular perfectamente bien para poder activar la musculatura que debe de ser. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces, un peso muerto, si te vas a encorvar mucho, ni siquiera va a ser la fuerza realmente de la espalda, sino de la pura inercia de los músculos que están trabajando de una manera que no es la ordenada. Tiene que tener un orden, ¿sale? Entonces, sí tienes que buscar muchísimo la técnica, pero empieza a cambiar diferente el entrenamiento, porque, por ejemplo, con uno explosivo, en vez de tener una fatiga muscular, tendrías una fatiga aeróbica. Por ejemplo, en una sentadilla. Bajas y subes rápido. Bajas y subes rápido. Casi te dejas caer y subes rápido. Entonces, el aire, te cansa más el aire que la fuerza en el músculo. Y si tú un día sacas simplemente una repetición, supongamos, en peso muerto, una repetición y la dejas, te aseguro que no tienes un dolor de espalda, bueno, de muscular. Sí, de un desgaste, de energía, pero no muscular. La hipertrofia te duele bastante el músculo, en ejercicios de fuerza no, porque en 3 repeticiones no logras un estrés metabólico. Sí, no hay ese ácido láctico ni no llegó esa acumulación de ácido láctico que te impide seguir rindiendo, más sin en cambio en la fuerza de resistencia sí. Uh-huh. Pero entonces ahí ya empiezan a cambiar algunos factores de la fisiología, como el tiempo bajo tensión, el estrés metabólico y de cierta forma o le tienes que bajar bastante el peso para no tener hipertrofia y sí tener resistencia, o pues si mantienes un peso alto para ese tipo de entrenamiento como normalmente lo buscamos nosotros, sí te va a lograr la hipertrofia. Un peso alto relacionado a lo que estás haciendo, pues. ¿Me explico? Sí. Que aquí también la recomendación, en lo que entiendo y lo que nos has comentado, es que también hay que ser inteligentes en el entrenamiento. Claro. Porque si tú quieres desarrollar la fuerza, o bueno, quieres optimizar y mejorar tus no sé, tu check ahí de fuerza y de progreso, como dices, o sea, si yo quiero trabajar un peso muerto, pues debo trabajar muchísimo mis estabilizadores que giran en torno a mi glúteo, mis antebrazos, mi bíceps, mi espalda, pierna baja, pantorrillas, porque eso me va a poder optimizar más el uso de toda esa cadena para poder levantar. Efectivamente. Si yo nada más digo, levanto más peso, pero todo es deficiente, no entreno estos músculos ni estabilizadores, pues eventualmente tu fuerza nunca va a trascender y no va a ser. Lo mismo en una sentadilla, amigo, también. Si no está bien, te vas a encorvar, te va a bajar y entonces nunca la fuerza. Entonces creo que ahí es donde entra el entrenar de manera inteligente, ¿no? Decir, ok, voy a maximizar mi fuerza, pero también tengo que maximizar pues estos músculos, ¿no? Los estabilizadores que ya hemos dicho que son mucho de resistencia y de equilibrio. Ahí vendría otro enfoque de entrenamiento, no tanto de hipertrofia. Ahí sería más de fuerza a la resistencia. Efectivamente. ¿No? Para que el tiempo que estén bajo tensión levantando esa barra, no se acalambren, no se fatiguen y mantengan en todo momento la estabilidad de esa postura, ¿no? Efectivamente. Entonces tienes que jugar muchos aspectos de todos estos métodos de entrenamiento para poder lograr. No es que estén aislados, ¿no? O sea, no puedes aislarlo uno de otro. Por eso existe una materia o existe algo que se estudia en el mundo del fitness que se llama la carga del entrenamiento. Porque aquí tú ves qué es lo que quieres. O sea, en un macrociclo de entrenamiento, que es en un año, ves en un mesociclo, bastas a un mes, y en ese mesociclo dices, bueno, este mes quiero
mejorar mi fuerza máxima, pero tú no puedes mejorar la fuerza máxima todos los días. Y si quieres mejorar la fuerza máxima, también tienes que tener hipertrofia de cierto tipo o también trabajar estabilizadores. Entonces aquí viene la frecuencia. La frecuencia, ¿cuántas veces voy a hacer fuerza máxima en piernas, sentadilla libre? 2 veces a la semana, ok. ¿Y los otros días qué voy a hacer? Voy a trabajar fuerza explosiva y voy a trabajar hipertrofia y voy a trabajar estabilizadores. No sé, un ejemplo, ¿no? Entonces mi rutina va a ser con metodología de rest pause, va a ser con esto, para poder maximizar mi fuerza máxima. Eso es tener una buena planeación del entrenamiento para esos tipos de deportes. Por ahí se vuelve un poquito más complicado la estructuración de un deporte. Claro. Porque tú ya tienes que mejorar ese tipo de fuerza, que es una capacidad, no nada más es estética. Entonces, cuando tú quieres mejorar la fuerza, tienes que ir mejorando todos los tipos de fuerza porque son importantes. Imagínate, sacas la barra. Te echas unos pasitos para atrás con mucho peso para sacar una repetición. Estás en competencia de halterofilia. En lo que tú vas sacando la barra, ya hay una fatiga. Ya empieza a haber una fatiga, empieza a haber fuerza de la resistencia. ¿Ok? Esa es una. Otra, ya tuviste que haber entrenado los estabilizadores. Imagínate estar caminando hacia atrás, tu glúteo, tu femoral, estar trabajando la pantorrilla, tu espalda, tus brazos, tus antebrazos, sí. Tener cierta fuerza en músculos estabilizadores y sinergistas. Tuviste que haber entrenado esas dos cosas. Fuerza hacia la resistencia y músculos estabilizadores y sinergistas. Y de ahí, cuando bajas en una sentadilla con tanto peso, no controlas un excéntrico. Te dejas ir. Y quieres hacer una fuerza explosiva. Entonces, la primera reacción, que es la fuerza de Trocker, que es como el inicio, es una fuerza explosiva. Y de ahí sigue la fuerza máxima. O sea, tuviste que haber entrenado bajar y subir, que es como la fuerza explosiva, el primer empuje, se llama fuerza de Trocker, que es como el primer empujón, el primer Trocker o la fuerza explosiva, y de ahí controlar la resistencia para seguir con la fuerza máxima y mover tu peso. Entonces tuviste que haber trabajado todas las características. Y si quieres un músculo más fuerte, la hipertrofia es lo que va a hacer que sea más fuerte. ¿Por qué? Porque es un músculo más grande, tiene más sarcómeras. Claro. Y si lo haces un poquito más grande, que no, a lo mejor no sea de competencia, de culturismo, pero si un músculo más grande va a tener más capacidad para mover más peso y más capacidad para poder tener más sarcómeras, etcétera. Entonces, si te das cuenta, no podemos totalmente aislar la fuerza máxima. Tenemos que tener ciertas características. Y ahora, si nos pasamos a la hipertrofia, a culturismo, es exactamente lo mismo. Estoy trabajando con los 3 tipos de fuerza. Con la fuerza máxima, con la fuerza de resistencia, la fuerza de resistencia y la fuerza explosiva. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta en los entrenamientos que nosotros hacemos, que son los híbridos, hay veces que les digo, vamos a cargar 6 repeticiones, después pasamos a un peso ligero para sacar 20 repeticiones con esta técnica y al final sacamos 10 repeticiones para hacer un reclutamiento de fibras y poder lograr la hipertrofia sarcoplasmática. Pero estuvieron incluidas las fuerzas, fuerza máxima, fuerza de la resistencia y al final fuerza explosiva. Ya en las últimas ya no tienes un rango de movimiento como deberías de. Por ejemplo, 6 pesadas, ahí estás, cuidando el mejor rango de movimiento para mover el peso. Después le bajas, una excelente técnica, pero con ciertas características, ¿no? Como el control, la contracción, el rango de movimiento. Y ya cuando llegas a las últimas, empiezas a controlar muy bien, pero después ya no te da. Y yo te digo, no pares. Entonces ya empiezas a hacerlo como explosivo. ¿Me explico? Entonces estás desarrollando las fuerzas. Ahora, por ejemplo, luego me dice la gente, oye, es que ¿cómo le haces para cargar tanto peso? O hay gente luego de halterofilia que me ha visto cargar en peso muerto o que me ha visto sacar sentadillas con un chingo de peso. Y dicen, oye, es que yo no aguanto ese peso. O sea, yo entreno para halterofilia y llevo, no sé, 2 años y no llego a los pesos que tú llegas. ¿Y tú culturista de Y yo tarima? soy culturista. Pero ¿No? ¿por qué? Porque en sí yo estoy trabajando también las fuerzas de cierta forma y las estoy enfocando en momentos específicos. Y cuando yo ya crecí mi músculo, regreso a hacer sentadilla y ya aguanto 10 kilos más o 15 kilos más. Involuntariamente yo estoy aumentando la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza de la resistencia por cuidar la hipertrofia, pero porque estas van como base. O sea, yo no puedo hacer hipertrofia sin tensión mecánica y la tensión mecánica llega a fuerza. A fuerza se tiene que llevar esa fuerza a la resistencia o hipertrofia o fuerza explosiva o fuerza máxima. Por eso, cuando entreno yo con la gente, le digo,
baja bien, sube bien, aquí no Controla, pares, aquí sí para, acá te puedes dar una pausa, aquí sí, aquí no. ¿Por qué? Porque estoy buscando las características para poder maximizar la hipertrofia, pero cuidando las bases de la fuerza. ¿Me explico? Sí, hay muchos, yo he visto, por ejemplo, cuando meten, por ejemplo, dicen, voy a aplicar un entrenamiento de negativas, ¿no? Por ejemplo, laterales, ¿no? Voy a hacer aquí 2 segundos y negativas. Negativo, ya no puedo, y se va. Pero justo, y lo que yo veo es que también ahí rompes un poco el entrenamiento porque están haciendo las isometrías, pero cuando hacen la negativa, aquí descansan 2 segundos y otra vez. Y aquí descansan. Y otra vez, pues eso también rompe un poco la tensión o el tiempo bajo tensión y la fuerza ya te ganó porque aquí la estás pues descansando, ¿no? O aquí estás, sí, aunque estás haciendo una elevación, pero si haces un bloqueo o metes codos, eso. Sí, más abajo el codo y cositas entonces así. Tiene que ver, por ejemplo, en tu caso, como bien lo mencionas y lo has dicho y nos los has compartido mucho, es porque también tú ya traes una base de entrenamiento basada en artes marciales, en deportes. O sea, eso también a ti te ha dado ciertas características a tu cuerpo, a tus músculos. Para la fuerza, porque has desarrollado. Quienes no venimos de esas disciplinas, específicamente, ahora estamos entrenando esas fuerzas. No tenemos como eso que tú llevas 10 años que te da esas capacidades, ¿no? O como esta persona que te dice, oye, llevo 2 años. Sí, pero a lo mejor tú, Juan, llevas 10 años ya aplicando esas fuerzas, no solamente en el culturismo o en el gimnasio, sino en el capoeira, en el jiu-jitsu, en muchas cosas, hasta en el fútbol, ¿no? También tienes que entrenar. Entonces hay que entender un poco eso para que también nosotros podamos sacarle el máximo beneficio, ¿no? O sea, también los que estamos en el culturismo, saber que entrenar la fuerza, porque luego parece que estamos peleados, ¿no? Los de halterofilia con el culturismo, los crossfiteros, los calisténicos. Y al final usamos, yo siempre las bases. Yo siempre lo he creído y le dicen, es que las pesas no es un deporte. No, tienes razón. Yo creo que las pesas son la disciplina madre de todos los deportes. Fútbol hace pesas, fútbol americano hace pesas, rugby hace pesas, los que nadan hacen pesas, todos los que fueron a las... Hasta los bailarines hacen pesas. ¿Por qué? Porque desarrollan justo, ya sean músculos estabilizadores, ya sea el maratonista, el triatlonista, los Spartans que no hacen todas estas carreras, todos tienen que de alguna manera entrenar una fuerza, ya sea la resistencia o cualquier otro tipo de fuerza. ¿Estás de acuerdo? Sí. Oye, amigo, ¿y qué opinas acerca de la calistenia? Es algo que también nos han preguntado mucho, si es un tema que la calistenia sirve mucho para desarrollar fuerza. Fuerza, resistencia, hipertrofia. ¿Qué nos da la calistenia? Buen ejercicio de calistenia. La calistenia va a desarrollar más la fuerza. También se puede inclinar hacia la hipertrofia, pero no va a ser una hipertrofia sarcoplasmática muy abundante. Sí puede desarrollar la hipertrofia sarcoplasmática, pero va a desarrollar más la hipertrofia sarcomérica, junto con la fuerza. La fuerza máxima es un poco complicado porque no hay un peso que te pueda hacer tener la fuerza máxima. Pero más sin en cambio se va desarrollando la fuerza. También la fuerza máxima se va desarrollando un poco a poco por la cantidad de repeticiones que puedes hacer. Y esto se logra después de la fatiga que ya puedes tener. Ok. Por ejemplo, aquí ellos, los calisténicos, van a trabajar primero la fuerza hacia la resistencia, sacando repeticiones. Obviamente estoy hablando con gente que ya lleva tiempo, ¿no? O sea, que ya tiene más noción de las cosas y también ya tiene más resistencia. Va a tener fuerza hacia la resistencia, después la explosiva y al final la de fuerza máxima. Porque ellos ya son fuertes y usan su cuerpo. Entonces, fuerza máxima, el peso que ellos tienen para la fuerza que manejan, la fuerza máxima necesitan un peso extra, más que su cuerpo. Excepto que se pongan aquí discos y todo, bueno, pues entonces ahí sí podríamos decir que van a trabajar más la fuerza máxima. Pero es un deporte, para mí sí es un deporte que mejora bastante la fuerza. Okay. La fuerza y la estabilidad del cuerpo, por lo que hacen, pues. Entonces, sus principales características van a ser fuerza hacia la resistencia, mucho tiempo haciendo un movimiento y tener la fuerza para poder hacerlo, porque van a manejar un peso ligero para ellos, porque es su propio peso, tus 60 kilos. Pero ellos tienen muchísima fuerza. Entonces van a tener que hacer muchas repeticiones o no van a hacer fuerza dinámica, sino fuerza estática. Entonces ellos trabajan con mucha fuerza estática o fuerza dinámica, pero
pues fuerza máxima es un poco complicado, excepto que se pongan peso. Entonces vamos más hacia lo explosivo y hacia la resistencia. Y logran bastante hipertrofia sarcomérica y un poco de hipertrofia sarcoplasmática. Para mí es un buen deporte. Sí, obviamente, pues para mí no es el adecuado porque yo no quiero esos resultados, sino diferentes. Sí, tu objetivo es otro. Exactamente. ¿No? Yo lo veo muy ligado como también a los olímpicos, ¿no? Los que hacen los aros, las barras, pues mucho de eso, ¿no? Es un equilibrio impresionante el que tienen, control sobre sus mucha músculos, estabilidad. Mucha estabilidad. Oye, sé que no lo mencionamos, pero me gustaría que nos compartas brevemente cómo mejoro mi fuerza de agarre. Porque creo que eso también es una limitante que no mencionamos y creo que es importante cuando haces ejercicios. Ya hablamos de estabilizadores, glúteos, todos, amigo, pero no hablamos de algo que son la fuerza de agarre, porque muchas veces eso también se te cansa en un peso muerto, no en una sentadilla, no evidentemente, pero sí en un remo, en un peso muerto, y muchos nos han preguntado que cómo mejorar la fuerza de agarre. La fuerza de agarre no es fuerza máxima. O sea, no es como que yo agarre algo y ya lo mueva. ¿De resistencia? Exactamente. Es una fuerza hacia la resistencia y un poco hacia la fuerza explosiva. Porque en el momento en el que tú estás agarrando, por ejemplo, una barra para peso muerto y la jalas, explosivamente el músculo tiene que contraer las fibras. ¿Sale? Entonces es qué tan rápido puedes hacer esa contracción, pero principalmente cuánto puedes aguantar la resistencia. Y acuérdate que hay músculos que son de resistencia y otros que son más de fuerza. Pues el antebrazo no tiene nada que ver con la fuerza. Y eso es algo que choca mucho con todos, porque tú le quieres meter un peso muy fuerte a la espalda, por ejemplo, al jalón al pecho, a los remos, al peso muerto, y el antebrazo se te cansa, se te va. Sí. Y si tú te das cuenta en los eventos de halterofilia, usan straps. O sea, en los eventos de halterofilia para cargar pesos máximos, usan straps porque el antebrazo no da para cargar ese peso. No es una fuerza máxima que podemos desarrollar en el antebrazo. Sí va aumentando la fuerza, pero para aumentar la fuerza se necesita fuerza explosiva y principalmente fuerza de resistencia. Entonces, con un peso moderado, empezar a hacer ejecuciones a altas repeticiones para aumentar la fuerza hacia la resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener un peso muy alto aquí. Los músculos son muy pequeños. Entonces, un peso moderado, pero ¿cuánto tiempo lo puedo aguantar? ¿Me explico? Entonces, fuerza hacia la resistencia. Y explosiva, porque no vamos a hacer hipertrofia, no vamos a hacer esto. No vamos a controlar tanto, sino es explosiva. ¿Qué tan rápido puedo hacer la contracción muscular y cuánto tiempo lo puedo aguantar? Así es como mejoramos el agarre. Mantener en el tiempo, ¿no? Sí. Eso. Así es como mejoramos el agarre. Ahora, ¿qué hipertrofia se haría? Buen punto. Es la hipertrofia sarcoplasmática la que más predomina. Acá. Sí, la que más va a predominar es la hipertrofia sarcoplasmática y se va a hinchar más el antebrazo. O sea, va a crecer. Pero no porque un antebrazo sea grande quiere decir que también es demasiado fuerte. ¿Sale? Porque acuérdense que es una cosa diferente a la hipertrofia a la fuerza. Sí, claro. Entonces, yendo específicamente a la fuerza, son fuerzas a la resistencia para poder mejorar el agarre. Que eso es un mito ahorita que lo mencionas también que se da. Si tengo músculos más grandes, soy más fuerte. Eso es un mito. Puede ser más fuerte. O sea, sí podría inclinarse a ser más fuerte, pero no es una regla que un músculo grande es fuerte. O sea, no necesariamente. Por eso es que también el mito, porque mucha gente cree que... nos pasa mucho, amigo, los que estábamos en el gimnasio. A ver, cárgate eso, tú que por eso vas al gimnasio y es... Bro, entreno estética. Es pura estética. Mira la estética. Sí. No, sí. Pero... Y perdón, y luego mucho ves, por ejemplo, y máximo respeto, pero wow, o sea, temas, por ejemplo, los albañiles, que se cargan aquí de a 10 costales de cemento y dices, no manches, yo ni dos me podría aguantar estabilizando y súbetelo al colado y vele el músculo que tiene. O sea, sí, es un músculo pequeño pero duro, fibroso, porque hay mucha sarcómera. Sí. Corrioso. Corrioso. Y de hecho, ahorita que decías de la fuerza del agarre, hay un registro, no sé si esté vigente, pero lo tiene un récord Guinness del máximo fuerza de agarre que lo tiene un... Es que no sé cómo se llama este deporte, los que hacen escalamiento como en montañas y todo eso. No sé si es rappel, porque es como más extremo, porque son los que neta van agarrándose nada más como de las piedritas y metiendo el pie. Y se van así agarrándose a penitas. Sí, no me acuerdo cómo se llama ese deporte. Vamos a decir que es rappel. Pero bueno, lo tiene un atleta austriaco, no me acuerdo bien su nombre, pero él lo tiene en la punta de los dedos.
O sea, midieron su agarre de punta, o sea, amigo, ni siquiera del dedo, punta de dedos. Y es superior a incluso lo mencionaban en comparación a la mordida de un pitbull. Entonces, tiene mucho sentido porque se van agarrando de piedritas y aparte pues no son personas muy pesadas, ¿no? Oscilan entre los 60, 70 kilos máximo y eso máximo, ¿no? Pero imagínate la fuerza, como tú dices, para agarrarte una grieta. Sí, estar así agarrado. Que de eso depende de tu vida, amigo. Si no te agarras bien, pelas, ¿no? Sí. Entonces, justo por eso te decía que también a veces el mito no quiere decir que gente musculosa es más fuerte. No. Puede ser fuerte en ciertos aspectos versus una población normal, pero en comparación, y por eso volvemos al mismo, dependiendo de tus objetivos, está tu fuerza relativa y tu fuerza absoluta, ¿no? Efectivamente. Entonces, amigo, y para terminar, ¿qué top 3 tú consideras ejercicios que les puedas recomendar a nuestros Strongcasters que nos escuchan para desarrollar mejor fuerza? ¿Qué fuerza? La de Dios, para continuar con su vida y no se nos depriman y no se estresen. No, pues obviamente, pues yo que es, no sé, ¿qué fuerza es la que más se ve? La que más se ve es la máxima. La máxima, sí, vamos a mejorarlo por aquello del entrenamiento de cargas progresivas, ir mejorando su fuerza máxima. ¿Cuáles crees que sean los ejercicios top 3 que tú meterías en este listado de poder desarrollar más esa fuerza? La fuerza máxima va para específicamente músculos que realmente pueden tener esa característica. Y la característica, como ya lo hemos mencionado en los otros episodios, es tener las fibras musculares más inclinadas hacia eso, que son las blancas, que son el cuádriceps, el pectoral y la espalda. Entonces, los ejercicios que más se hace para demostrar la fuerza máxima sería la sentadilla. Uh-huh. La sentadilla libre es por excelencia la que mejor marca la fuerza porque se involucran muchos músculos. Entonces, mientras más músculos involucrados, más peso puedes mover. Pero el principal viene siendo el cuádriceps. El segundo es el peso muerto. El peso muerto involucra todo el cuerpo, toda la cadena posterior del cuerpo y es uno de los mejores para maximizar la fuerza. Porque realmente puedes cargar mucho peso. Y el pecho es otro ejercicio que puede maximizar la fuerza. Y si nos vamos otra vez a los músculos que ayudan al pecho, vamos a inclinarnos hacia el press de banca horizontal. ¿Y por qué se ponen estos? Por lo mismo que acabo de mencionar, que son los músculos que empiezan a ayudar a mover ese peso. Okay. Si tú quisieras mover el peso en hombro, el mismo peso de pecho en hombro, o el mismo peso del cuádriceps en el femoral, o el mismo peso del bíceps con el tríceps, de espalda en los brazos o en el hombro, lo que sea, ningún otro músculo va a poder alcanzar la fuerza máxima que tiene el pecho, la espalda y las piernas. Obviamente teniendo la fuerza absoluta, claro, como predominancia, ¿no? Por relativa, pues ya depende, ¿no? Pero absoluta acorde a tu musculatura, tu estatura, tu peso, tu genética, todo. Estos tres son los que realmente van a poder hacer la máxima fuerza absoluta del cuerpo, que es el cuádriceps, el pecho y la espalda. ¿Okay? Entonces, pues, como digo, pesos libres son los mejores. ¿Por qué? Porque tienes más músculos que te ayudan. Peso muerto, sentadilla libre y press de banca horizontal. Que son los que miden la fuerza con halterofilia. Y ahora, ¿cuál es en tu experiencia como coach, como atleta, viendo a otros entrenar, pero sobre todo en tu experiencia como coach, dirías que son ejercicios que la gente hace pensando que van a maximizar su fuerza, específicamente esa fuerza que estamos hablando, y que no lo son? Está capciosa la pregunta, amigo. Está capciosa. 3 segundos ¿Qué para fuerza? ¿Qué fuerza? Igual la que estamos diciendo, la máxima. Ah. O sea, digo, no nos menciones los 24 ejercicios, nada más los más comunes. 3, 2 que hayas visto que diga la gente cómo se empeña en cargarle y meterle porque piensa que eso le va a dar más fuerza o porque cree que tiene más fuerza, va a tener como más hipertrofia. Es que no son los ejercicios, sino son los músculos. Las personas. Son las personas. Son las personas que hacen malas cosas. No es que músculos, sino... no es que ejercicios, sino que músculos. Son los otros músculos que pues ya no mencioné. Por ejemplo, cuando tú quieres tener mayor fuerza en hombro, lo peor que puedes hacer es tratar de cargar el máximo peso, porque no es un músculo de carga.
el hombro. Es un músculo estabilizador, entonces como estabilizador te tienes que ir o a potencia o a resistencia, por ejemplo. Y lo mismo pasa, o sea, esa misma explicación pasa con la pantorrilla, con el femoral, con el glúteo, con los hombros, con los bíceps y los tríceps. Entonces, los ejercicios peor, por ejemplo, pantorrillero, para que sea más fuerte de la pantorrilla y quiero cargar un chingo de peso, mal. No vas a lograr cargar más peso y te vas a lesionar. Femoral acostado, a ver, métele todo el peso e intenta sacar unas, ¿qué te gusta? 6 repeticiones, a ver si realmente estás haciendo aumento de fuerza. Entonces por ahí no va, en el femoral tampoco. En el hip thrust, bueno, vamos a decir cómo. Que le retacan. ¿Te parece si te digo un ejercicio de cada uno? Sí, claro. Pantorrillero es donde más lo veo. Pero que es el parado, ¿no? Sí, o en la costurera. Parado. Parado, ok. El segundo, por ejemplo, femoral. vamos al femoral acostado. Okay. Le quieren meter un chingo de peso o también en el peso rumano. Sí, un chingo de peso y quiero abrir la fibra y pues no va por ese lado. Después, en glúteo, veo mucho en hip thrust que hacen eso, que le meten así como si realmente el peso excesivo vaya a ser aumento o de fuerza o hipertrofia en el glúteo y no lo va a hacer. Y, por ejemplo, otro de glúteo que veo que también muchas mujeres llegan a meterle así bien macizo, es en las patadas con polea. Que quieren cargar unos 6, 8 placas y estar moviendo la polea así con todo el glúteo. Tampoco es la mejor forma ni para desarrollarlo ni para desarrollar fuerza. Bueno, relacionado a la fuerza máxima, pues vamos a la fuerza máxima. Y de ahí nos pasamos un poquito más hacia arriba. ¿Bíceps? Por ejemplo, ya si nos pasamos arriba viene el abdomen. Bueno, sí, el abdomen. El abdomen, olvídense que es de explosividad o de máxima. Es de pura resistencia, fuerza a la resistencia. De ahí nos pasamos a los bíceps y tríceps. Tampoco es de fuerza máxima. O sea, está mal cargar un exceso de peso, sacar unas 6, 8 repeticiones. No, de sacar de 2 a 5 repeticiones o 4 repeticiones no es lo ideal. Para mejorar la fuerza en estos músculos que no son de fuerza máxima, nos tenemos que ir hacia el otro lado, que son fuerzas hacia la resistencia. O por lo menos explosiva. Todavía está un poquito más cordial. Entonces, gente que vean, o ustedes, si están haciendo femoral con mucho peso para sacar de 2 a 5 repeticiones, en femoral, en pantorrillero, en hip thrust, en patadas, en vuelos laterales también, todavía el press militar, como hay más músculos que ayudan, más, tienes un apoyo. Pero es porque se involucran más músculos, no es porque sea propiamente del movimiento del músculo. Pero el hombro tampoco, el bíceps tampoco y el tríceps tampoco van a hacer ejercicios así. Donde veo mucho en tríceps es que le ponen a la polea un chingo de peso. Y está bien, si lo aguantan, pues adelante, pero normalmente quieren cargar mucho peso para que crezca y lo hacen mal, el pull down. Cool con barra, también. Vuelos laterales, también lo veo mucho. O sea, son los ejercicios como los peores que se podrían hacer para fuerza máxima. Vuelos laterales, cool con barra, pull down, abdomen, cualquier ejercicio como a lo mejor crunch con mucho peso tampoco te va a aumentar un chingo la fuerza. Se le van a calambrar. Se va a más fácil que se te dé un desgarre en el abdomen. Y otro, aductores. También lo he visto. Aductores. Aductores. La parte interna. Sí, sí. También he visto así un exceso de peso y sacar así alta cantidad de repeticiones. ¿no? Sí. Entonces tampoco es muy bueno porque pues ese músculo menos es de fuerza. ¿Vale? Entonces, más que los ejercicios específicos, aquí sí hay ejercicios específicos para fuerza, que son sentadilla libre, peso muerto libre, o bueno, sin elevaciones, con la pura barra, a nivel de piso, y peso muerto. Press de banca, horizontal. Press de banca. Y de ahí, todos los otros músculos no son de fuerza máxima, y si están pensando que cargar mucho peso van a aumentar su fuerza en esos músculos pequeños, pues no. Ahí está la recomendación, ya lo saben. Ese les tienes que dar otro tratamiento y muchas veces quedamos en el ego lifter y no va por ahí. Ni va a mejorar tu fuerza, ni mucho menos tu estética, ni tu estética, menos la estética. ¿No? Con fuerza máxima no mejora la estética. Ahí se los dejo como dato. Y vayan a checar al Strongest Man. Exactamente. El hombre más fuerte del mundo. Ninguno tiene una estética que digas, ay, yo quiero tener esa estética. Bueno, yo a veces sí, amigo.
Eso sí Off-season sí, como que digo, de vez en cuando sí se me antojan tener esa estética. Estar gordito y cargar un chingo, ¿no? Sí, está estar chido. Gordito y sí, una rep ya me voy, ¿no? Una rep y ya me voy. Eso es todo. Amigo, pues muchas gracias. Llegamos al final de nuestro episodio el día de hoy. A todos los Strongcasters también muchísimas gracias. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado, como siempre. Es un gusto poder estar con ustedes, ya lo saben, nos pueden ir a ver Spotify, YouTube. Si eres nuevo y por alguna razón llegaste acá, bienvenido, muchas gracias. Puedes checar nuestros canales Strongcast México en Instagram, TikTok, Facebook, Spotify y YouTube, por supuesto. Puedes ver más de 50 y tantos episodios que llevamos, que creo que este es el ya pegándole al 60 casi, ¿no? 60. Y ¿cuál será, Memo? Contenido exclusivo en plataformas tenemos, también en Instagram, en TikTok también te puedes ver ahí shorts, vídeos que hacemos para todos ustedes con contenido también. El reto. Divertido. Y el reto que se viene también, se los dijimos al principio, esténse atentos porque vamos a tener un reto y les vamos a estar compartiendo justamente sus kits de H2D Socks para que se vayan hasta sus casitas, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias, Strongcaster. Nos vemos los martes en Instagram, 10 de la noche, 9 de la noche. Por ahí esténse atentos. Y los jueves en live de TikTok, 1 de la tarde, 12 del día. Por ahí más o menos podemos variar dependiendo de cómo pinte el día. Efectivamente. Ahí estamos con ustedes, pero siempre con ustedes, ¿vale? Nos estamos viendo. Muchas gracias a toda la producción. Gracias a ustedes y nos vemos hasta la próxima, Strongcasters. Bye bye. Gracias.